Adelante, doctora. Bueno, primero quiero decirles que Omicron es una variante del virus SARS-CoV-2 que pues tiene tantas mutaciones en la proteína S que se ha vuelto completamente diferente en cuestión de contagios. Mientras que Delta ya habíamos visto que aumentaba mucho la contagiosidad porque comparado con la variante original, la variante de Wuhan daba una persona y podía infectar a 2 o 3 personas más. El caso de Delta, una persona podía infectar a 6 a 9 personas más. Y en el caso de Omicron, una persona puede infectar de 9 a 15 personas más. Entonces, está siendo comparada con el sarampión, así de infecciosa es. Y el gran problema que tenemos con esta variante es que tiene 32 mutaciones en la proteína S, lo que quiere decir que esta proteína ha cambiado tanto que los anticuerpos previos generados por vacunación o por infección previa, pues no nos evitan la enfermedad. Lo que nos evita son enfermedades graves, pero no nos evita que nos enfermemos. Por eso seguramente muchos de ustedes conocen a personas que ya les dio la enfermedad, que tienen 2 vacunas, que tienen 3 vacunas y aún así se están infectando. Sí, porque esto tiene que ver con todas estas mutaciones que están asociadas a Omicron. Además, esta variante ya se ha visto y ya se ha descrito desde los primeros reportes de Sudáfrica que pues es una variante que causa una transmisión muy, muy alta, ¿no? Entonces, por eso hay tantos contagios en un periodo de tiempo muy corto y pues es lo que está pasando actualmente con Omicron. Ahora, específicamente con los niños, ¿qué es lo que está pasando con los niños? En México apenas empezamos esta nueva ola por Omicron aproximadamente a finales de diciembre, ¿no? Bueno, cuando empezamos con todas las reuniones familiares, con la Navidad, con el Año Nuevo, donde todos se reúnen en lugares cerrados, no ventilados, una gran cantidad de personas sin cubrebocas. Ahí es donde toda la gente se ha estado contagiando y después estos contagios se han perpetuado porque acuérdense que el SARS-CoV-2 en el 30 al 50% de los casos son asintomáticos. Entonces hay gente que está infectada y que no lo sabe y que puede tener esta infección, pasarla a otras personas y entonces así es como se ha estado perpetuando esta infección, a pesar de que ya llevamos 14 días, 13 días que ya pasó el año nuevo, ¿no? Entonces, el problema es que no tenemos ahorita datos de qué es cómo ha impactado Omicron en nuestro país. Lo que sí hemos podido observar o que han reportado otros países que han tenido Omicron, por ejemplo, en Estados Unidos hay un incremento del 30% en hospitalizaciones. ¿Sí? Si nosotros buscamos ahorita hospitales, disponibilidad de hospitales para COVID, ustedes van a ver que ahorita el INEP pues ya tiene la capacidad llena, ¿no? Entonces, si bien es cierto que Omicron es mucho más leve, pero no es que Omicron sea más leve, es que encontramos, Omicron llega a una población diferente. Ahorita, mucha gente ya se infectó en las olas previas y mucha gente ya tiene vacuna. Entonces, esta inmunidad previa hace que la gente tenga infecciones leves, pero si hay un porcentaje que puede tener infecciones graves. Entonces, hay un reporte que acaba de salir de California donde dicen que Omicron tiene menos, o sea, 90% menos posibilidades de que fallezca alguien comparado con Delta, 50% menos posibilidades de que se hospitalicen comparado con Delta. Pero a ver, si tenemos el doble de infecciones que Delta o el triple, pues entonces las hospitalizaciones van a ser igual, ¿sí? Porque son menos hospitalizaciones, pero es más gente infectada por la gran transmisibilidad de Omicron. Entonces hay que saber interpretar esto de la menor peligrosidad, porque finalmente es un virus que está mutando, que no sabemos qué pasa, pero de los reportes que hemos visto en otros lugares, pues sí hay un incremento en las hospitalizaciones y en México ya estamos empezando a ver también un incremento en hospitalizaciones por la gran cantidad de gente que está siendo infectada.
Sí, afortunadamente no hay mayor gravedad aparentemente, pero los que no están vacunados, los que no tienen terceras dosis, los que tienen factores de riesgo, los que tienen factores de riesgo, ellos son los que sí pueden ponerse graves. Muy bien, doctora. Yo la escuché muy bien. Muchas gracias. Esto que acaba de comentar es muy importante porque lo comentábamos ayer con algunos médicos, que si esta variante hubiera sido la primera, es decir, que hubiera sido así de infecciosa la primera, estaríamos en una situación apocalíptica y que definitivamente por la gran cantidad de contagio que tiene, si no hubiéramos tenido ni vacunas ni una infección previa, esto hubiera sido un desastre. Ya lo fue muy difícil en el 2020, pero y gracias a que ya hay gente vacunada, estamos hablando de una infección menos severa, no una infección tanto como para decir leve, ¿no? Porque la gente se sigue muriendo, sino de Omicron. Si no está vacunada, si no si no tiene algún tipo de inmunidad, sigue siendo una enfermedad grave. Y esto es muy interesante. Doctor Lucio, por favor, adelante. Aquí tenemos muchísimas preguntas. ¿Cómo protegemos a niños de 3 a 6 años? ¿Cómo le podemos hacer? Porque pues este grupo no tiene vacuna ahorita y bien nos han dicho que, pues bueno, en niños puede ser una infección asintomática más leve, pero siempre hay por ahí el comentario del Kawasaki o de que puede existir una infección más grave en algunos niños. Realmente el porcentaje es pequeño. Doctor, por favor, adelante, platíquenos. Bueno, una de las recomendaciones que hacen la Organización Mundial de la Salud y las demás agencias estatales, nacionales y organismos como el CDC es que, bueno, empecemos por casa, que los papás estén vacunados completos, que tengan espacios donde estén ventilados, que si ven algún signo o síntoma en un niño que son los síntomas del COVID, que les puede dar, o sea, lo que decía la doctora Wong es que el 75% de los niños que se pueden infectar son asintomáticos y el porcentaje de los que tienen signos y síntomas como fiebre, tos, gripa, mal estado general, dolor de cabeza, es menor. Se sabe que esta variante Omicron es mucho menos agresiva que las otras, inclusive en los niños, pero los niños también se pueden enfermar y pueden llegar al hospital y pueden tener secuelas. Entonces también, si un niño tiene contacto con alguien que está enfermo, que tiene signos y síntomas de enfermedad, pues hay que aislar a ese niño junto con sus papás o sus familiares. Y una de las cosas que a veces tenemos que vencer esas obstáculos que nos ponemos también es que hay que avisar a las autoridades sanitarias de quién está enfermo y quién puede tener signos y síntomas y si se tiene que hacer pruebas o no para que podamos hacer mejor el trabajo, porque después, no, pues en la escuela no le habla al centro de salud o no le habla a la jurisdicción sanitaria, que son las autoridades sanitarias, entonces vamos cometiendo una serie de errores y como decía la doctora, bueno, la gente fue a sus fiestas en diciembre, se sigue infectando, sigue estando en la calle, no usa mascarillas, pues todos tenemos que usar mascarillas. Los niños, si vamos a ir a la escuela, tendrán que usar mascarillas adecuadas para su edad. Desde los 2 años, tanto la Academia de Pediatría de Estados Unidos como el CDC pueden usar cubrebocas, el lavado de manos, pero todo es un círculo que tenemos que hacerlo armónico. Si vamos a ir a la escuela y para que se eviten los niños, tienen que haber sus comités para el COVID en cada escuela que deben de estar los papás, las mamás, los maestros, el de intendencia, tener comunicación con el sector salud y el sector educación, que cuando haya un caso sospechoso, tenemos que recibir orientación, tanto del personal que trabaja, como de los papás, como de los niños, porque si no, no vamos a empezar a clases. Y creo que ya debemos de empezar en clases con todo y que tenemos Omicron, porque el daño que le estamos causando también a los niños de no tener clases presenciales también es mayor. Y ahí el comité tiene una serie de normas que la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la UNAM, los Institutos Nacionales de Salud en México han dicho desde que estaba Delta, pues siguen siendo vigentes para ahora. De acuerdo, doctor. Entonces,
todo lo que ya aprendimos y que se hizo mucho en la industria o en los trabajos, y lo que la Organización Mundial de la Salud lo llama como las 3 T's, ¿no? De tests, ¿no? Hacer pruebas, tracing, ¿no? Seguimiento de casos, ¿no? Y la otra T no recuerdo cuál es, pero era treatment, era hacer tratamiento, ¿no? Tratar a los casos que están enfermos. Entonces, Mira, la misma... mira, Morgan, en Estados Unidos ayer salió que en Nueva York Ajá. los casos hospitalizados, que también hay pocos niños, el 97% son casos de gente no vacunada. Completamente. Entonces, aquí todavía tenemos, aunque ya llevamos 148 millones de vacunas, solo el 50% de la población tiene sus esquemas completos y todavía no estamos vacunando niños como Estados Unidos. En Estados Unidos ya llevan más de 9 millones de niños vacunados con bastante éxito. Correcto, correcto. No, y de hecho, bueno, en México pues no hemos iniciado este tema de vacunación, pero las otras medidas son efectivas. Como acaba de mencionar, uso de cubrebocas en espacios cerrados. Han manejado en muchos casos la cuestión de las burbujas. Y estoy viendo aquí un comentario muy importante que, pues bueno, no hay seguimiento de casos. No avisan las escuelas a los padres. Entonces, no hay comunicación, como lo acaba de mencionar, entre las autoridades de la escuela con las autoridades sanitarias regionales. Entonces, aquí yo creo que es una cuestión muy proactiva de los papás que deben de estar conscientes de que si su hijo empieza con síntomas, pues debe ser una responsabilidad moral el avisar a los demás papás, porque todo el mundo tenemos grupos de chats en las escuelas con todas las mamás conectadas independientemente de la escuela, ¿no? Si me permites, Morgan, quisiera Adelante, doctora. algo. Sí, sí. Yo creo que esto debe ser una estrategia conjunta entre la escuela, los padres, los niños, las maestras y todos, ¿no? Como bien decían, el primer filtro tiene que ser la casa, ¿no? Si nosotros vemos, o más bien, si nosotros estuvimos en contacto con alguien que tuvo COVID, bueno, pues tenemos que estar vigilando a nuestros hijos para ver si tienen o no tienen y, bueno, si tenemos la duda, hacerles una prueba para ver si no están contagiados. Si nuestros hijos empiezan con dolor de garganta, dolor de, pues no sé, de oídos, fiebre, tos, cualquier, o moco transparente, cualquier tipo de manifestación respiratoria en este momento es COVID hasta no demostrar lo contrario. Entonces, esto debe empezar en la casa, ¿sí? Primero los papás ver si tiene o no tiene algo. En la escuela, pues es importante hacer esto que decía Morgan de las burbujas, ¿no? Si juntamos a todos los niños en el recreo y todos están reuniéndose unos con otros, bueno, pues hay mayor riesgo de que se puedan contagiar. Sin embargo, muchas escuelas tienen estas estrategias de hacer burbujas, en donde el niño va con su salón, utilizan el cubrebocas todo el tiempo, solamente sale ese salón al recreo y lo hacen en forma escalonada y lo hacen en forma cuidada para que no se estén infectando unos con otros. La ventilación de la escuela es muy importante, ¿sí? O sea, del salón. Sabemos que entre mayor concentración de partículas haya en un salón, pues entonces mayor probabilidad hay de que haya contagios. Y bueno, ya hay muchos modelajes y todo acerca de esto de la ventilación. Si hay una buena ventilación, todos los niños usan cubrebocas, entonces disminuye mucho el riesgo. Y algo que dijo el doctor Lastra, que es muy importante, o sea, ahorita, en este momento de la pandemia, no podemos cerrar totalmente las cosas como lo hicimos en un principio. Lo que vimos con China es que cerraron todo, pero ellos sí cerraron todo al 100%, les dieron dinero, les dieron comida, no tuvieron que salir a trabajar y en 3 meses terminaron con el virus. Pero nadie más puede hacer eso, es imposible hacer eso. Nosotros cerramos México 3 meses y pues en realidad no pasó nada porque seguimos teniendo muchísimos casos. Hubo un incremento importante porque el 50% de la población sí se encerró, pero el otro 50% no, porque tienen que ir a trabajar, tienen que comer, tienen que hacer otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que seguir con nuestras actividades, no podemos estar encerrados más de 2 años, pero hay que hacerlo en forma responsable, ¿no? Y estos son como varios puntos que uno tiene que ir, y bueno, también es parte de nosotros, ¿no? Si vemos que el niño está enfermo, tenemos que decirlo. Si alguien se enferma, tenemos que comunicarlo
se tiene que hacer este contacto y seguimiento de los contactos, y esto pues para evitar más contagios, ¿no? Y esto de las burbujas en la escuela. Claro. Vamos a continuar con las preguntas que tenemos. Ya, yo creo que lo que acaban de mencionar es muy contundente y es claro. Hemos visto que el daño en el término académico a los niños pues, es bastante y deben de regresar a la educación presencial completamente. Entonces ahora nos lleva a lo que sigue. Acaba de mencionar la doctora que ante cualquier síntoma respiratorio sospechar de COVID Omicron, ¿verdad? Entonces, doctores, ¿cuáles serían los síntomas que se presentan en niños en COVID, los más comunes? Bueno, cualquiera de los dos, sí, adelante. Bueno, los más comunes son, doctora, primero, ¿cómo quedamos? Sí, adelante, doctor, yo acabo de hablar. Si quiere, usted diga los síntomas. No, esto es muy sencillo. Los síntomas, los niños tienen fiebre, tienen tos, tienen cuadro gripal, se sienten mal, dejan de comer, entre más chiquitos son, dejan de comer. Pues lo que decía doctora, debemos de pensar en Omicron, lo debemos de aislar y tenemos que ver con quién tuvo contacto ese niño, y si se tiene que hacer una prueba, que puede ser de antígeno primero y después hacerse una PCR, pero no puede ir a la escuela. Y deben de hablar a la escuela de que ese niño seguramente ya fue a la escuela, de que hay un niño enfermo que fue a la escuela, porque así va a pasar. O sea, como hay muchos asintomáticos, nosotros no vamos a percibir a veces que el niño llegó a la escuela y después de 3 o 4 días que fue, empezó a tener signos y síntomas. Y además ese niño tuvo un contacto que pudo ser su papá. Entonces, por ahí leí un artículo que hoy debemos de ser menos egoístas que nunca, o sea, y tenemos que ponerlo de acuerdo en lo importante para que sí vayan a clase los niños, no para que no vayan a clases, y que tenemos que cumplir con las reglas que nosotros mismos nos estamos poniendo, ¿no? El mejor filtro es el primer filtro de la casa, el segundo filtro de la entrada de la escuela, el tercer filtro el del salón de clases, pero todos tienen que estar informados y con la misma información. La información y la comunicación en las escuelas deben de haber este grupo, todos deben de tener la misma información y casi tienen que tomar un examen de que comprendieron todo el tema para poder ser efectivo, que los niños vayan seguros o lo más seguro a su escuela. De acuerdo. Y entonces, a ver, doctora Wong, ¿cuáles serían los datos de alerta que nosotros tenemos que ver en un niño que si lo estamos cuidando en casa, lo está cuidando alguien ya vacunado, con cubrebocas, etcétera, etcétera? ¿Cuáles serían los datos de alerta que debemos de considerar en los niños en el momento de que se tenga que ir a un hospital o algún servicio de urgencias? Sí, Morgan, yo creo que esa parte que dijiste de lo está cuidando alguien vacunado es muy importante. En la medida que los adultos se vacunen, pues entonces esto va a hacer que también evite o disminuya el riesgo para los niños. Ahora, la gran mayoría de los niños tienen una infección respiratoria así, pues leve, ¿no? Como ya describió el doctor Lastra, pero pueden ser asintomáticos. Ahora, aquellos que empiecen a tener datos de afección pulmonar, esos son los que tenemos que tener mucho cuidado y enseguida tenemos que llevarlos al médico para ver si no necesitan hospitalización, oxígeno y todo lo demás. Si empiezan a respirar muy rápido, que no quieran comer, que estén como postrados, que se le hundan las costillas, que tengan fiebre muy alta, todos estos son datos de dificultad respiratoria. ¿Cuánto es una fiebre muy alta? ¿Cuánto es una fiebre muy alta? O sea, fiebre alta constante que no se le quita con ningún tipo paracetamol, de ¿no? Ni con paracetamol. O sea, normalmente el COVID se presenta con fiebre de 38, puede ser hasta 39 grados, pero con un antipirético, con paracetamol o con ibuprofeno, por lo general paracetamol, con eso se controla, ¿sí? Y es normal y es parte del cuadro que tengan fiebre. Ahora, si esto está agregado con dificultad respiratoria, que no comen, que están postrados en la cama, que no se pueden mover, que tienen las costillas hundidas, la naricita se le abre y se le cierra muy rápidamente, todos estos son datos de dificultad respiratoria. Y ahorita toda la gente tiene un oxímetro, ¿sí? Entonces es importante también alguien que tiene COVID estar vigilando cómo está su saturación de oxígeno. En los niños a veces el oxímetro, si es demasiado grande, pues nos da lecturas más bajas.
Si el niño Correcto. tiene fiebre, nos da lecturas más bajas. Si hay vasoconstricción, él tiene la mano fría o lo que sea, también nos da lecturas bajas. Entonces hay que tener también cuidado cómo se toma la saturación de oxígeno y en qué momento, ¿sí? Si tiene fiebre, pues nos va a dar una medición diferente. Pero entonces, si el niño tiene menos de 90, entonces 91, 92 para arriba es lo normal. Si tiene menos de 90, eso nos sugiere que puede haber una afección pulmonar y entonces ahí sí es que tenemos que ir con el médico para que lo revise a ver y tomar una placa o una tomografía, exámenes de laboratorio, a ver qué es lo que se necesita. Muy bien. Entonces, nada más para repasar, algo muy importante, porque a mí ya me pasó con una de mis sobrinitas, tenía fiebre y le hicimos una prueba, pero realmente salió negativa a COVID y fue influenza, que eso es algo muy importante, que también está habiendo mucha influenza, pero entonces, respiración muy rápida, aleteo nasal, que la nariz se cierre, que las costillas se vean como hundidas, ¿no? Que el niño no tenga ganas de nada, que esté como que somnoliento, como con sueño, o sea, que no esté con el ánimo normal. Son sugerencias de que hay una disminución en la oxigenación. Hay que tener cuidado con los... Una neumonía, así es. Que puede haber una neumonía. Tenemos que tener cuidado con el tipo de instrumento que utilizamos, porque el oxímetro puede estarnos dando lecturas falsas porque está hecho para adultos, ¿no? Y la temperatura del niño también tiene que ver. Entonces, esos son los datos clínicos de alerta que tenemos que cuidar, que nos dicen de hay que ir al doctor. Ahora, otra pregunta importante que aquí hacen, y ahorita me voy a una que dice, Gaby, ¿qué pasa con los filtros? Ahorita me voy para allá, si una escuela deja hacerlos, pero ¿cuál sería el médico especialista o a quién llevamos al paciente pediátrico, al niño? ¿Con qué doctor deberíamos llevarlo, doctor Lastra? Yo pienso que si a los niños hay que llevarlos con los pediatras, pero si no con su médico familiar, debe de haber en comunidades más chicas, si no hay pediatra, con su médico familiar, desde que empieza con los síntomas o si hay gente que tiene contacto para orientarlos y de todas maneras seguir haciendo que las autoridades sanitarias estén enteradas y exigirles también que tengan una respuesta las autoridades sanitarias, no nomás que les avisemos, sino que les exijamos que siga la vigilancia de ese niño y de esa familia para que sepamos qué es lo que pasó, como núcleo familiar o como una comunidad. De acuerdo, de acuerdo. Y aquí hay algo interesante que nos ponen Valera M74, dice, mándelos al colegio si se enferma, ya no lo mande, si no, sígalo llevando al colegio, es una ruleta rusa. Entonces, habla de un tema muy importante que es el riesgo que sentimos los papás de llevar al niño si se enferma o no se enferma. Entonces, ya hablamos mucho sobre este tema de que nosotros como padres de familia, como sociedad de padres de familia, debemos exigir a la escuela que se sigan los protocolos. Debemos de ser conscientes nosotros como padres de que el niño vaya sin fiebre, no vaya enfermo, que use cubrebocas, que se mantenga en las burbujas adecuadas y que si hay algún caso en su escuela, de inmediato no lo informen para tomar las medidas. Yo algo que he notado mucho es como esta sensación de culpabilidad de por qué te infectaste, si de todas formas hiciste todo, según tú hiciste todo lo que tenías que hacer. Siento que hay gente que te está juzgando de que te infectaste. La verdad es que es difícil decir que estamos en una pandemia y que en cualquier momento te puede caer, ¿no? No sé cómo ustedes lo han visto, qué le dicen a la gente, porque yo he visto esta sensación de culpabilidad de chin, caray, con todo lo que me cuidé, ¿no? Ya llevaba casi año y medio, 2, invicto y pácalas, ahora me toca. Creo que la doctora al inicio abrió con eso. Omicron es una enfermedad súper contagiosa como sarampión, ¿no? Entonces, adelante, doctora, platique, para que la gente sepa que pues ahora sí que estamos en una pandemia, ¿no? No es culpa de nadie. Exacto, estamos en una pandemia y somos seres sociales, o sea, no podemos estar aislados en nuestra casa toda la vida, ¿no? Dependemos del contacto con otras personas para muchas cosas. Respecto a este problema o este miedo que tiene la gente de mandar a sus hijos a la escuela, yo creo que habría que valorar cuáles son los filtros y cuál es pues los cuidados que tiene cada escuela, ¿no? Para decidir mandar o no mandar a los hijos. Hay escuelas que tienen una gran cantidad de niños, entonces lo que hacen esas escuelas es hacer, pues,
dar clases híbridas, ¿no? Una parte va, otra parte no va. Hay escuelas que son 10 en un salón, bueno, pues esos puede ir todo el salón y no pasa nada, ¿no? Y además, si ellos tienen la tranquilidad de que están haciendo las burbujas, de que están haciendo filtros, que tienen una muy buena comunicación entre los padres y entre la escuela, bueno, pues entonces eso a mí en lo personal me daría cierta tranquilidad para llevar a mis hijos, ¿no? Y sí sé que, porque ya hay mucha gente que también se ha llevado a Estados Unidos a vacunar a sus hijos, entonces también si los niños que están alrededor están vacunados, pues eso también a mí me daría un poco más de tranquilidad, ¿no? Esto de Omicron en realidad es súper, súper contagioso, entonces puede ser en cualquier lugar, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que va a hacer que nos contagiemos? Incluso con cubrebocas a gente que se ha contagiado. Entonces, esto tiene que ver con lugares, nuevamente, todo lo que tiene que ver con una concentración alta de partículas virales en lugares cerrados, ¿sí? Porque ahí es donde más posibilidades hay de que se concentren estas partículas. El simple hecho de que una persona que está infectada esté respirando, ya eso hace que esté exhalando partículas al medio ambiente. Una persona que habla, una persona que grita, una persona que canta o que está haciendo ejercicio, está exhalando 10 a 50 veces más partículas al aire. Entonces, a pesar de que yo tenga un cubrebocas, si yo traigo un cubrebocas de tela, pues todas las partículas las estoy exhalando de todas formas al aire, ¿sí? Entonces, algo con Omicron es que, pues sí es importante utilizar o doble cubrebocas, ya sea uno de tela y uno quirúrgico, triple de poliéster, que eso ya lo estudió materiales en la UNAM, ¿sí? O utilizar un KN95 o un N95, porque se sabe que con eso disminuye muchísimo el riesgo. Entonces, seguramente han de haber visto personas que dicen, es que yo usaba cubrebocas, sí, pero traen el cubrebocas, el de esponja, ese no sirve para nada. Esa esponja que se ponen en la nariz y en la boca, que después se les cae y entonces lo traen por abajo de la nariz, pues eso no sirve de nada, ¿no? En realidad, porque están respirando todas las partículas virales. Entonces, en este momento, con esa gran transmisibilidad que tiene este virus, se pueden infectar en cualquier lugar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Evitar lugares cerrados, estar con mucha gente, utilizar un cubrebocas KN95 o N95 de preferencia, y bueno, pues ya saben que se transmite cuando estamos con otras personas diferentes. Entonces, bueno, sabemos qué hacer, ¿no? Muy bien. Creo que el doctor Lucio Lastra tiene una imagen muy interesante que explica este tema de transmisión. No sé si, doctor, le gustaría presentarla. Si quieres, puedes ver la imagen porque es de un grupo como el que estamos ahorita, que hace 4 o 5 meses hizo una conferencia y me pareció bien interesante, que son 10 cosas bastante sencillas que deben de llevar a cabo toda la comunidad, pero un poquito abordando lo que estaba diciendo la doctora Wong, es que no debemos seguir con este juego de culpables y malos, o sea, tenemos una pandemia muy complicada, pero sí tenemos que ser muy responsables, todos, los papás, los doctores, la escuela, las autoridades, tenemos que ser responsables de que la gente no se infecte de una manera que no podamos controlar, sobre todo si queremos que los niños estén en la escuela, que es el tema del día de hoy. Para que la doctora acaba de señalar, si los niños no se enferman y van sanos a la escuela, es difícil que se infecten. Pero si los papás se fueron de fiesta o fueron a un partido de no sé qué, donde hay mucha gente y no usaron cubrebocas y no se han acabado de vacunar, pues esos son riesgos muy importantes. Entonces, la responsabilidad es muy importante de toda la comunidad. Perfecto. ¿Tienen esta imagen? A ver, la gente de Previta que nos pueda apoyar, creo que ahí hay alguien que si la pueden, ok. Sí, me pareció muy importante porque son 10 cosas que son bastante, que inclusive que están en las normas que mandan las autoridades sanitarias y de educación, pero hace énfasis en las responsabilidades personales y compartidas. En las personales, el distanciamiento, permanecer en casa si estás enfermo, la higiene de manos y cuando tienes tos, limitar tu tiempo en caso de una multitud. Y esto hablaba la doctora de las burbujas. En las escuelas los niños tienen que estar en burbujas y no concentrarse en los recreos, en todo, o a las entradas.
como toda una, con todos los, usar el cubrebocas, evitar tocar, que sabemos la doctora y yo que las pruebas de rastreo hoy en México inclusive casi no tenemos para hacer antígenos o PCRs, pero si hay manera de hacerlo, si un paciente tiene síntomas y todo, hay que hacerse pruebas. Si sale negativa esa prueba, si es una prueba de antígeno y deja de tener síntomas, bueno, pues ahí le seguimos en su casa, pero si la prueba sale negativa y sigue teniendo síntomas, pues tendrá que hacerse una PCR. El aislamiento, la ventilación que la doctora había mencionado, los filtros, todos esos, y tener las vacunas a los que hemos podido vacunar el día de hoy en México, que son ya muchos, pero que tienen que tener todas sus dosis completas. No sé qué opina la doctora. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta imagen del queso suizo. Son todas las capas que nos pueden ayudar a disminuir el contagio de alguien que está infectado y pues alguien que está haciendo sus actividades, ¿no? Y bueno, pues parte de esto ya habíamos platicado un poco, y que es justo todo esto de las burbujas, esta parte social, la responsabilidad que tenemos como pues personas que puedan estar infectadas o padres de familia que puedan estar a cargo de niños, el riesgo que puede estar asociado. Si yo sé que tengo riesgo, bueno, pues entonces tengo que tratar de evitar contagiar a los demás, ¿no? Entonces, como decía el doctor Lastra al principio, esto es una cuestión de comunidad y de más que nunca tener pues este pensamiento de ayudar y de evitar y de cuidar a los demás, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. Bien, estoy viendo aquí en el live que nosotros en el Zoom sí vemos la imagen, que es como un tipo queso gruyere, pero en el live no lo estoy viendo que es una pantalla negra, pero bueno, esta sesión la estamos grabando y la vamos a subir más adelante ya sin tanto tema. De hecho, pues estamos innovando en usando el Zoom y para que puedan estar dos invitados de lujo como están. Oye, Morgan, si la vas a subir, yo creo que sí hay que darle el crédito a la gente que lo hizo. Yo esto lo vi de una plática que tuvo la doctora Carol Perelman, Guillermo Torre del TEC de Monterrey, y el doctor del inglés, el doctor Paco Moreno. Sí. Entonces hay que darles el crédito que ¿cómo se llama? Imagen. Esta gráfica, esta imagen fue producida por un grupo de académicos y científicos muy reconocidos también. Muy bien. Pues sí, efectivamente, en breve vamos a poder ver esta imagen, pero miren, aquí hay varias preguntas sobre los cubrebocas, y también una se me hace muy importante repetirlo porque de Chris Ramfer, que sí hay que seguir desinfectando las cosas. Entonces, nada más para el tema de los cubrebocas. Preguntaron de unos KF94 que si son buenos, pero lo que estamos hablando que son cubrebocas que sean de tricapa de poliéster, ¿no, doctora? Sí. Bueno, el Instituto de Materiales, Ingeniería de la UNAM hicieron un estudio de ver cuáles capas de qué evitaba el paso del virus, ¿no? Entonces ellos encontraron que tricapa de poliéster es como si fuera equivalente a lo mismo que decían los del CDC, que es un cubrebocas quirúrgico, de esos azules o blancos que hay, ¿no? Que tienen como varias plisaditas, con uno de tela, o sea, utilizando doble cubrebocas. Eso sería algo equivalente al tricapa de poliéster. Bien. Y también podría ser como el KN95, que es el que vemos que tiene como pues un pico, o el N95, o el FFP94, el 4, perdón, FFP4, todos esos evitan pues el contagio, ¿no? Muy bien. Y lo más importante es que te cubra, ya que es un virus que se transmite por vía aérea, que te cubra muy bien nariz y boca, ¿no? Completamente, no andar con el cubrebocas aquí, no andar con el cubrebocas acá, sino toda la parte donde puede entrar el virus, ¿no? Así es. Que nos lleva a la siguiente pregunta. Pregunta que si seguimos desinfectando las cosas. Pues ya sabemos
que es básicamente respiratoria el contagio, ¿no? Sí hay una probabilidad muy pequeña. Algunos dicen que hasta el 10% de los casos, pero en realidad no hemos visto a ciencia cierta qué tan exacto es ese porcentaje de poderse, por ejemplo, si yo estornudo y le doy a alguien la mano y esa persona con esa mano agarra algo y se lo mete a la boca, se talla los ojos, se toca la nariz, pues puede ser que se infecte, ¿no? Pero no es lo común, no es lo frecuente. Lo frecuente es que haya alguien a mi alrededor que esté respirando, hablando, que esté infectado, que esté tosiendo y que yo respire lo que está esa persona exhalando, que son virus, ¿no? Muy bien. Entonces, la forma más importante de transmisión es respiratoria. Entonces, esto de los tapetes del mercado, bueno, que ponen en los supermercados, todo lo demás, pues, y eso de tener que estar echando alcohol a todas las cosas y limpiando con cloro, el cambio de ropa, bañarse cuando uno llega, pues ya vimos que eso en realidad es, pues no se da Para con las amibas, para la salmonela. Pues sí sirve exacto, para bacterias entéricas y otras cosas, sí puede funcionar, ¿no? Pero para este virus no. Bien, mira, voy a aprovechar de una vez 2 preguntas, doctor Lastra. ¿Cuál es la saturación normal en niños y si recomiendan llevar a vacunar a los niños si hay posibilidades? No, la saturación ya lo había mencionado la doctora Wong. Por arriba de 92 no le pasa nada a los niños, están bien, pero por abajo de 92 hay que tener cuidado. Por eso, desde el principio de que un niño empiece a tener síntomas, los más leves, debe de estar en contacto con un médico que tenga, y si tiene un pediatra, mejor, para que pueda estar orientado. Pero por abajo de 92 yo ya empezaría. Ahora, tiene todas las salvedades que la doctora dijo, no se puede hacer oximetrías con oxímetros de adultos y cuando tienen fiebre y cuando tienen... Entonces, por eso deben de estar muy bien orientados para ver qué tipo de equipo usan para medir la saturación de oxígeno. Y las vacunas, bueno, en Estados Unidos ya llevan vacunados hasta el día de ayer más de 9 millones de niños y les está yendo muy bien. Pero bueno, a eso debemos aspirar. Ya aquí estamos vacunando en México o empezando a vacunar a los jóvenes, a los adolescentes de 12 años para adelante que tienen riesgos como enfermedades inmunes o diabetes o cáncer, etcétera, ¿no? Sí, seguramente va a pasar porque lo tenemos que decir, hay papás que pueden llevar a Estados Unidos a sus niños para vacunar, pues y si lo pueden hacer, pues que los vacunen y con las vacunas que están vacunando autorizadas por la FDA y por CDC en Estados Unidos, ¿no? Que es la Pfizer y que tiene dosis diferentes para algunos niños, ¿no? Muy bien, muy bien. Y en bueno, México todavía no tenemos de niños de 5 a 11 años, ni tampoco se está vacunando de 12 a 18 a toda infantil y adolescente. Claro, no, y lo entendemos. Ahora, pues obviamente para seguir aquí con las preguntas que nos están haciendo la gente, dice, bueno, no es lo mismo en México, lo entendemos y evidentemente si hay posibilidades y esperemos que pronto se abran las vacunas para este grupo de edad, evidentemente la recomendación siempre va a ser vacunar, ¿no? Vacunar a los niños, a seguir así utilizando las medidas higiénicas que nos han pedido. Y pues bueno, aquí déjenme regresarme un poquito a las preguntas que tengo aquí. Hay algo muy interesante que sí realmente es una gran duda porque cada país decide qué política tomar sobre el aislamiento. La CDC en Estados Unidos recomienda que si eres asintomático te aísles 5 días. Acabamos de escuchar que en México son 7 días el aislamiento. Y bueno, de Delta y de Alfa, que son las otras variantes importantes que llegaron, ha habido muchas variantes, pues más o menos teníamos la idea que eran 10 días o 12 días o 15 días de aislamiento. Entonces, creo que hay mucha confusión sobre el tema del aislamiento y la importancia del aislamiento. ¿Cuál es la importancia del aislamiento? ¿Cuántos días y por qué? Doctora Wong, si nos ayuda con eso. Bueno, pues ya han estado saliendo, bueno, de hecho salió un estudio en el New England Journal of Medicine donde veían precisamente cuánto tiempo dura Omicron específicamente y qué pasa con los vacunados y los no vacunados y cuál es la carga viral.
lo que vieron es que no hay diferencias entre vacunados y no vacunados. La carga viral es exactamente la misma. O sea, uno puede producir una cantidad importante de virus aunque esté vacunado, ¿no? En teoría tenemos menos síntomas porque pues el estar vacunados también genera respuestas celulares que nos protegen contra infecciones graves, ¿no? Lo que es, bueno, lo que está basado el CDC es en que en personas vacunadas el promedio para aclarar el virus, o sea, para que ya saquen el virus y que ya no sea detectable, que le están haciendo hisopados y están cultivando, ellos lo detectaron en 5 días, que ese es el promedio. Pero pues el intervalo va desde 3 días hasta 8 días. Entonces, pues por eso el mismo CDC dice 5 días de aislamiento, pero después salgan a trabajar y utilicen KN95. ¿Por qué? Porque yo no sé si soy de los que voy a estar excretando virus 3 días o 5 días, como es la mayoría, o puede ser el de 8 días, que son los que tienen hasta 8 días de excreción de virus. Entonces, yo creo que por eso la Secretaría de Salud, para estar como un poco más seguros de que realmente la mayoría de la gente ya no está excretando virus, pone este nuevo alineamiento en donde alguien que está con COVID leve se aísle durante 7 días. Lo que se ve en personas no vacunadas es que puede estar excretando virus desde 2 días hasta 14 días después. Por eso en personas no vacunadas, o sea, la media, pues sí son más o menos 10 días. Y por eso dicen, no estás vacunado, entonces tienes que estar 10 días en aislamiento. Estás vacunado, son 5 días en aislamiento y después tienes que usar cubrebocas por 5 días. En México es, si tienes infección, tienes que estar aislado 7 días, pero de todas formas, por si las dudas, pues que sigan utilizando cubrebocas y que estén pues lo menos posible alrededor de las personas. Y esto también tiene que ver con un problema laboral. O sea, no sé si ustedes escucharon que Aeroméxico canceló más de 200 vuelos porque tenían más de 300 personas infectadas al mismo tiempo. Claro. Entonces, este es un virus que tiene tanta contagiosidad que si mandáramos a toda la gente 14 días a reposo, pues nos quedaríamos otra vez sin trabajar y nuevamente sería un impacto económico, social, etcétera, pues muy, muy importante. Entonces, basándonos en esta nueva cinética de cómo se comporta el virus, sobre todo en personas vacunadas, pues sabemos que ahora ya excretan menos virus durante menos tiempo. Entonces, por eso se pone por parte del CDC 5 días, con 5 días de cubrebocas, y por parte de las autoridades mexicanas son 7 días de aislamiento y pues después de todas formas tienen que usar cubrebocas. Muy bien, muchas gracias. Ya estamos cercanos a terminar, vamos a hacer un par de preguntas más. Hay unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, pregunta Brenda que si su hija tenía 2 días con síntomas, se hizo la prueba y salió negativo, con la prueba con hisopo, me imagino que la prueba rápida pudo haber sido. ¿Se considera que debemos repetir la prueba? Pues como comentamos, es que hay que sospechar de Omicron en la mayoría de los casos, ¿no, doctores? Doctor Lastra. Yo quisiera comentar de las pruebas. Adelante, sí, doctora. A ver, nosotros tenemos un centro de diagnóstico COVID en la Facultad de Medicina, ¿no? Y hacemos PCRs, hacemos antígenos y hemos probado también sensibilidad y especificidad de cada una de estas pruebas. La más sensible de todas, o sea, la que tiene la mayor capacidad para poder detectar la enfermedad es la PCR, pero la PCR no nos detecta 100 de 100. Va de un 80 a un 90% y tiene que ver en qué momento la tomamos, cuál es la carga viral de la persona, si está infectada o no está infectada, qué tan grave es su enfermedad. Entonces, podríamos decir que de 10 personas, 8 a 9 personas la detecta la PCR. Y hay que ver qué tipo de PCR y cuál estuche se utiliza. Hay unas que son más sensibles, otras que no. Si se hace extracción, qué tipo de extracción. ¿Sí? Y podríamos decir que el antígeno, o sea, de un 100% que detecta la PCR, el antígeno nos detecta 70% de personas sintomáticas, ¿sí? O sea, aquellas que tienen síntomas, en los primeros 6 días nos lo detecta 70% comparado con una PCR, ¿sí? Y si la persona no tiene síntomas, entonces nos detecta un 50% comparado con la PCR. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
una prueba negativa no nos descarta la enfermedad, pero es muy, muy específica. Entonces, si sale positiva, tiene COVID. Si sale negativa, pues puede ser que sea baja la sensibilidad, que no tenga síntomas, que esté en el periodo presintomático, o que ya se pasó el tiempo, o que está asintomático y por eso, o tiene carga viral baja y por eso no lo estoy detectando. Entonces, una prueba de antígeno, y bueno, lo que hemos visto muchísimo, hacemos una prueba de antígeno, sale negativa, le hacemos una PCR y sale positiva, o le hacemos una prueba ahorita, sale negativa, le hago prueba en 2 días, que ya tiene más replicación del virus, tiene más enfermedad, más síntomas, y entonces sale positiva. ¿Sí? Entonces, o sea, el antígeno es menos sensible que la PCR y la PCR no es 100% sensible. Inclusive creo que la PCR tienes todavía, aun cuando el virus está inactivo, la expresión de los genes y puede salir positiva, aunque ya se haya curado, ¿no? Eso es importante también mencionarlo, ¿no? Ya no necesitamos hacer pruebas de control cuando ya se termina la cuarentena. ¿Por qué? Porque hemos visto que las PCRs pueden salir positivas hasta 3 meses después y sin embargo la persona no está replicando el virus. Lo que detecta la PCR es partículas virales. Entonces podemos tener partículas virales durante 3 meses. Pero estuvieron haciendo hisopados y estuvieron haciendo cultivos y lo que vieron es que después de 9 días es muy improbable que la gente esté excretando virus. Voy a cerrar con estas 2 preguntas para el doctor Lastra y la doctora Wong y lo que quieran agregar. Y voy a responder una que dice, ¿puede presentarse una nueva variante? La respuesta es sí, y en cualquier momento. Hay muchas variantes hoy en el mundo circulando y se están monitoreando por la Organización Mundial de la Salud, donde la doctora Wong es parte de este esfuerzo. Y la cuestión es saber cuáles son de preocupación, es decir, como pasó con Omicron, que se detectó en Sudáfrica, pero no quiere decir que arrancó en Sudáfrica. Lo que tenemos es una muy importante, y yo creo que una es consecuencia de la otra. ¿Cuáles serían, si un niño enferma por COVID, cuáles serían las consecuencias que podría padecer, me imagino que debe decir, a largo plazo? ¿Y cuáles serían sus recomendaciones para fortalecer el sistema inmunológico? Entonces, adelante, doctor Lastra, por favor, y cerramos con la doctora Wong. Empiezo y quisiera yo el comentario de la doctora, pero sí, bueno, depende de la complejidad de la enfermedad. Si un niño tuvo síntomas leves y todo, puede tener a largo plazo algún problema, pero los problemas, por ejemplo, de que tengas una neumonía, pues sí pueden dejar secuelas en los niños, hasta fibrosis, como le pasa a los adultos. Entonces, bueno, si un niño que tiene COVID debe de seguir estando checado por su pediatra para saber si no tiene ninguna complicación, que pueden ser en varios órganos, en el corazón, en el hígado, pero son muy infrecuentes y lo que más vale es que si tuvo la enfermedad, ya salió de la enfermedad, que deba tener un seguimiento, más si tuvo signos y síntomas graves. La segunda de cómo mejorar la inmunidad, pues mire, primero yo creo que todos los niños deben de tener todas sus vacunas. Para mejorar la inmunidad de los pacientes deben de estar en espacios bien ventilados y comer lo más sano que se pueda. No hay otras vitaminas ni otras cosas que mejoren la inmunidad desde mi punto de vista. Doctora Wong. Bueno, respecto a esto de las variantes, hemos tenido miles de variantes desde que empezó el virus original. Miles, estamos hablando de miles. Pero wow. ¿Cuándo hablamos de una variante de preocupación? Cuando afecta la proteína S. Y hemos tenido variantes de preocupación que son, de interés cuando afecta la proteína S y de preocupación cuando tiene algún efecto directo sobre ya sea la transmisión, los anticuerpos, la evasión de la respuesta inmune, etc. Entonces, las variantes de preocupación han sido alfa, beta, gamma, delta, omicron, mu, epsilon, todas las demás, pero esas son las que realmente han tenido algún impacto. Ya se nos congeló Morgan, no sé si todavía nos están escuchando. Ah, no, ya se descongeló. Sí, sí, escuchamos bien. Entonces, o sea, ¿cuándo va a surgir una variante? Entre más se replica el virus,
mayor probabilidad hay de que surjan variantes. Entonces, con esta variante Omicron, hay tanta gente que se está infectando que también puede ser que en alguna de esas surja otra variante nueva que sea más transmisible, más grave o más lo que sea. Entre más se replique el virus, mayor probabilidad hay de que surjan variantes. ¿Sí? Entonces, esto de que hay, si todos inféctense y no pasa nada, pues sí pasa, ¿no? Sí puede haber surgimiento de variantes más graves. Y en cuanto a esta parte de los niños, ¿cuál era la pregunta? Era cómo mejorar la... ¿Cómo fortalecer o mejorar la ¿Cómo inmunidad? mejorar la inmunidad? ¿Cómo mejorar la inmunidad? ¿Y cuál era la anterior? Perdón. Es que eran dos preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias del COVID a largo plazo en niños? Ah, ya, sí, sí. Las consecuencias de COVID, hay algo que se llama COVID largo. Nosotros hicimos un estudio junto con el doctor Fajardo ahí en la unidad temporal COVID-19 de Citibanamex, y ahí encontramos que de un 10 a un 40% de la gente que padeció COVID tienen síntomas a largo plazo. Y estamos hablando de caída de cabello, problemas de concentración, falta de memoria, dolores musculares, fatiga, cuando subo las escaleras me falta el aire, ¿sí? Eso entre un 10 y un 40% y pueden persistir hasta 3 meses, que fue el seguimiento que hicimos en la unidad temporal COVID. Ahora, en niños, como era un padecimiento que no había afectado tanto, bueno, pues no se sabía qué pasaba con el long COVID en los niños. Ahorita, pues cada vez hay más información sobre esto. Salió un metaanálisis hace poco de varios estudios y ellos dicen que puede haber el COVID largo en niños entre también un 10 a un 60%, ¿no? Porque todos estos, este metaanálisis que hicieron, algunos hacían seguimiento a 1 semana, a 4 semanas, a 2 meses, a 6 meses. Por eso hay esta gran diferencia en el porcentaje de incidencia, ¿no? O de prevalencia. Entonces, ellos decían que podía haber, pues, cansancio, depresión, dolores musculares, falta de aire, falta de apetito, podrían estar así como apáticos, deprimidos. Entonces, sí existe el COVID largo. Entonces, esto se ve en niños graves, como dijo el doctor Lastra, con mucho más razón, pero también en personas que no tienen la enfermedad grave, se está viendo COVID largo, ¿sí? Entonces, es un virus que todavía no sabemos cuáles puedan ser los efectos a largo plazo, entonces, pues es mejor que no nos dé, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero bueno, sí da COVID largo en niños y sí puede haber secuelas a largo plazo, aún con enfermedades leves. Y la inmunidad, bueno, lo que dijo el doctor, ¿no? Pues que coman bien, que tomen todos los grupos de alimentos para que tengan vitaminas en forma adecuada, que hagan ejercicios, también les ayuda mucho, ¿sí? Y la convivencia con la gente, pues también es importante para que no se depriman los niños, que eso fue algo que vimos muy importantemente cuando estuvieron ahora en sus casas. Había mucha depresión infantil, precisamente por este aislamiento. Entonces, eso también es importante, ¿no? Que hagan actividades físicas y pues que estén en contacto con otras personas. Perfecto. Aquí importante dato el que acaba de dar sobre la salud mental, que es a veces algo que no lo consideramos tanto como un factor que aumente el sistema inmune. Y ya existe mucha evidencia de que efectivamente un estado anímico adecuado, bueno, no depresivo, eleva tus defensas, ¿no? Entonces, pues bueno, para todos, quisiéramos terminar esta transmisión ahora. En el momento que terminemos la transmisión, vamos a subir ya el video sin fallas. Sabemos que se cortó mucho, pero los datos que nos dieron los doctores, la verdad es que son valiosísimos y sabemos que van a continuar habiendo muchas dudas y los vamos a poder contestar siempre. Podemos seguir, les agradeceríamos mucho si eventualmente volvemos a tener una sesión sobre pediatría y sobre infecciones y sobre salud mental de niños. Nos encantaría mucho que nos acompañaran. Doctora Wong, no me queda más que agradecerle por este tiempo que nos dio. La verdad es que ha sido de mucho valor para todas las personas. Doctor Lastra, también lo mismo. Agradecemos que ahorita
sabemos que lo agarramos a medio de la carretera, pero que pudo tener una muy buena recepción porque se escuchó perfecto sin ningún problema. A todas las personas que se unieron, que más o menos anduvimos por ahí de 80, 90 personas al mismo tiempo, creo que vamos a llegar a las más o menos 600 a 800 personas. Este video. Continuaremos respondiendo sus preguntas. Pues muchísimas gracias y a ver si nos vemos el próximo viernes con otro tema de relevancia. Hasta luego.